El mercado de pases de Cruz Azul está atravesando una de sus semanas más movidas en mucho tiempo, y no exactamente por las razones que la afición esperaba. Hay salidas que ya generaron polémica en redes sociales. Un entrenador que dejó el club hace tiempo y que ahora podría volver a cruzarse en el camino de varios futbolistas celestes. Un delantero que brilló en el arranque del Mundial 2026 y que despertó la curiosidad sobre cuánto dinero podría dejarle todavía a Cruz Azul. Y un joven de apenas 17 años que está a miles de kilómetros en Inglaterra, intentando dar el primer paso de su carrera profesional fuera de México. Todo esto ocurre en simultáneo, mientras la directiva celeste trata de definir el rumbo del plantel para la próxima temporada, y la afición, como siempre, no se queda callada ante ninguna de estas decisiones. Vamos a repasar cada uno de estos temas con calma, comenzando por la salida, que más reacciones generó en las últimas horas, para después avanzar hacia los rumores de venta, finalmente, llegar hasta el caso del juvenil que está a prueba en el fútbol inglés. Déjanos tu like, y cuéntanos en los comentarios qué opinas de cada uno de estos temas, porque seguramente más de uno te va a generar discusión. Vamos a empezar hablando primero sobre la salida, que ya está prácticamente confirmada, y que no fue del agrado de buena parte de la cementera se prepara celeste para dar un Cruz giro Azul de timón después de lo que fue de una información temporada difundida por distintos medios cercanos al club. La ilusión que Mauro estaba Zaleta por las nubes, no será pero la considerado realidad dentro del terminó plantel siendo muy principal diferente. para la próxima Ahora, temporada, en las y que oficinas volverá del a Club salir Azul a no hay préstamo, tiempo para esta vez con lamentaciones, destino porque las al decisiones Necaxa. ya se Según están los tomando reportes de Vamos Azul, y vienen cambios se trataría de una importantes de cara al cesión por un clausura año, 2026, con una opción de compra incluida el en el fracaso acuerdo, deportivo, aunque hasta el momento dejó claro que ninguno alguno tiene de los dos clubes modificarse, involucrados, y cuando un ha proyecto realizado un anuncio no funciona oficial como como se se esperaba. esperaba. Lo que Lo hace normal es especialmente que haya llamativa movimientos tanto esta en salidas decisión como en llegadas. es el La contexto directiva en el que está llega. trabajando a marchas Zaleta venía forzadas de para disputar armar su su mejor plantel más temporada como competitivo, futbolista más profesional, equilibrado, defendiendo y la sobre camiseta todo, de que Mazatlán pueda como cumplir con las carrilero por expectativas, izquierda, que donde año tuvo tras continuidad. año pesa Ganó sobre una protagonismo institución dentro tan del grande como el esquema Cruz de su Azul. entrenador, Los reflectores aportó están contribuciones encendidos, relevantes los para el rumores funcionamiento del no equipo paran de sinaloense. circular. Y Todo los parecía aficionados indicar que ese cementeros préstamo le están había servido atentos a cada exactamente para información lo que que estaba estaba pensado. Es momento de ganar reconstruir, experiencia en primera de tomar división, decisiones difíciles y de eventualmente apostar por regresar nombres a Cruz Azul que con deben estar de argumentos decepciones. para Deja pelear tu un like lugar y en tu el comentario, plantel. Sin embargo, sobre todos los la temas. decisión de la directiva Vamos a celeste comenzar fue hablando distinta. primero, En lugar de sobre el incorporarlo contexto al de primer esta equipo, reestructuración se que optó está por viviendo enviarlo la nuevamente a préstamo. La temporada que Y acaba todo de apunta terminar a que dejó su un nuevo sabor destino, amargo. Sin Necaxa, títulos, lo recibiría ni con la alegrías. idea de que sea el Y eso en un reemplazante club como el directo de Cruz Azul Cristian simplemente Calderón, no se puede quien tolerar. dejaría el Por eso lateral estamos viendo este izquierdo de los terremoto de Rayos. cambios. Esto que se significa avecina que Zaleta para el llegaría a su clausura nuevo 2026, equipo con un rol Además, protagónico desde el hay un arranque. detalle que complica Algo que las para cosas, muchos representa y es una el exceso de contradicción. jugadores Si el jugador en está el lo mediocampo. suficientemente Una maduro como situación para ser que genera titular en otro problemas club de de la rotación Liga MX, y que al final porque no se le da la afectando el oportunidad de rendimiento competir por un colectivo. lugar en Martín Cruz Azul. Barini, el nuevo fue, técnico del en Necaxa, esencia, fue muy la claro al pregunta decir que que es dominó normal las que redes algunos sociales jugadores salgan. apenas se que es conoció muy la común en noticia. el fútbol. Los Para él, aficionados de lo Cruz más Azul importante no tardaron en es aprovechar expresar al su máximo el descontento. plantel que se y tiene los comentarios y construir se el equipo repitieron más con varios competitivo argumentos posible. en común. Yo creo que El Barini primero, tiene razón y en quizás ese el más sentido, recurrente, porque a veces tiene que ver con la los sensación clubes se de que, complican con una vez planteles más, demasiado un grandes, jugador formado y al final en las categorías nadie inferiores está del club contento. se va sin Ahora haber vamos a tenido hablar una sobre las oportunidad salidas real que de ya están mostrarse confirmadas ante el cuerpo y las que técnico podrían del primer concretarse. equipo. Para En una los parte próximos importante días, de la fiel primera celeste. baja que sacudió Esto se al ambiente repite con con demasiada demasiada frecuencia fue la de Ángel Jóvenes Sepúlveda, que quien se rinden va bien en Chivas en un préstamos, movimiento que que ya es demuestran una condiciones, realidad, pero no es y el que único terminan que hace saliendo las nuevamente maletas, del club, porque sin haber Mateus atravesado Vargas también siquiera quiere una salir del pretemporada club, completa según César con el Caballero. plantel principal. El propio El segundo mediocampista argumento polaco que más le comunicó se a la repitió directiva su tiene deseo que ver de con la buscar necesidad. nuevos edis. Especifica que Necesita tiene más minutos plantel en en esa esa posición posición para tener Actualmente chances de estar Omar en la Campos selección es el del único único defensor defensor mundial mundial natural para el lateral izquierdo, pero la cosa no termina Cruz ahí, Azul, porque lo según que Fernando convierte esa Esquivel, zona del campo Rodolfo Rotón en una de las más cortas de variantes. A esto se suma que Zaleta no solo puede desempeñarse como lateral, sino también como carrilero, extremo por izquierda. Una posición en este momento depende casi exclusivamente de Rodolfo Rotondi. Para muchos aficionados, esto representa una pérdida doble. No solo se va un jugador de la casa, sino que además se va alguien que podía aportar versatilidad táctica en dos zonas distintas del campo. Justo en un momento donde el equipo necesitará profundidad de plantilla para competir en varios frentes durante la próxima temporada. El tercer punto que apareció en los comentarios, aunque de forma más general, tiene que ver con un sentimiento de hartazgo.
Algunos aficionados directamente expresaron frases del tipo otra vez lo mismo, o de nuevo se va un canterano, haciendo referencia a una tendencia que perciben como recurrente en la política de fichajes del club, apostar por refuerzos externos antes que confiar en los jugadores que el propio club formó. Sea o no del todo justa esta percepción, lo cierto es que este tipo de reacciones reflejan una desconexión entre lo que la afición espera y lo que la directiva decide. Algo que probablemente seguirá generando debate, mientras no se vean resultados concretos de jóvenes consolidándose en el primer equipo. Pensándolo bien, creo que la molestia de los aficionados tiene fundamentos sólidos, especialmente si se analiza la situación desde el punto de vista futbolístico, y no solo sentimental. No se trata únicamente de darle oportunidad a los canteranos, por una cuestión simbólica, sino de que, en este caso particular, Saleta representaba una solución real a una carencia que el plantel tiene desde hace tiempo. Ahora bien, también es importante no perder de vista que un préstamo con opción de compra no necesariamente significa el fin del vínculo entre el jugador y el club. En algunos casos, este tipo de cesiones terminan siendo beneficiosas tanto para el futbolista, que sigue sumando minutos y experiencia, como para el club, que puede recibir un ingreso económico interesantes, y la opción de compra se ejecuta en el futuro. Aún así, entiendo perfectamente por qué la afición reacciona como lo hace, sobre todo en una posición donde el plantel no tiene mucho margen de maniobra. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación, y si, en algún momento, Cruz Azul decide repensar su estrategia con los jugadores que regresan de préstamos exitosos. Cambiando de tema, pero sin alejarnos demasiado de la idea de jugadores formados en Cruz Azul que podrían tener un futuro distinto al que muchos imaginan. Hay otra historia que está generando mucha expectativa entre la afición, y que tiene un protagonista que no es nuevo para nadie en el entorno celeste. Se trata de Martín Anselmi, el entrenador argentino que dirigió a Cruz Azul hace algunas temporadas, y que, tras su salida del club, tuvo pasos por el fútbol europeo con Porto, y después regresó a Sudamérica para dirigir a Botafogo en Brasil. Ahora, después de varias semanas de rumores que lo vinculaban con un posible regreso a Talleres de Córdoba, una opción que finalmente no se concretó, Anselmi fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Elche, de la Liga Española. Este nuevo desafío representa para Anselmi su segunda experiencia dirigiendo en el fútbol europeo, y con su llegada al Elche, el entrenador podría finalmente cumplir con dos objetivos de mercado, que ya había intentado en el pasado sin éxito. Durante su etapa en Botafogo, Anselmi había buscado convencer a la directiva del club brasileño de incorporar a dos defensores centrales, que él mismo formó durante su paso por Cruz Azul, Gonzalo Piovi y Will Edicta. En aquel momento, ninguna de las dos operaciones llegó a concretarse, pero la situación actual podría ser distinta, ya que ahora Anselmi tiene un nuevo proyecto, en el cual podría volver a intentarlo. Esta vez desde un club europeo, con la capacidad económica para competir por este tipo de fichajes. La situación de Gonzalo Piovi parece ser la más avanzada de las dos. Según distintas fuentes cercanas al entorno de Cruz Azul, la directiva celeste estaría dispuesta a escuchar ofertas por el defensor argentino durante esta ventana de transferencias. La justificación detrás de esta apertura tiene que ver con el rendimiento que Piovi ha mostrado en los últimos años dentro del plantel. Para muchos dentro del club, el defensor ya generó un retorno suficiente sobre la inversión se hizo en su momento para incorporarlo. Y una venta, en este momento, representaría una ganancia económica neta para las finanzas celestes. Esto no significa necesariamente que la salida esté cerrada o sea inminente, pero sí que existe una predisposición real a negociar si llega una oferta que convenza a ambas partes. El caso de Will Edicta, por su parte, tiene un condimento adicional que lo hace todavía más interesante. El defensor colombiano fue convocado a la selección de su país para disputar el Mundial 2026, lo que representa una vitrina enorme para cualquier jugador que busque dar el salto al fútbol europeo. La máquina Según cementera se prepara en distintos espacios relacionados con el club. de lo que fue una temporada para el olvido. Habría manifestado en privado su deseo de jugar. La ilusión en Europa estaba por las nubes en algún momento de pero su la carrera. realidad terminó Y un siendo buen muy desempeño en el diferente. torneo Ahora, mundialista podría ser justamente el empujón no hay tiempo para que ese sueño se porque las decisiones ya se están tomando. La llegada de Anselmi al Elche cobra una relevancia clausura 2026, ya que el técnico conoce de primera mano las características del defensor, que algo tiene que forma de modificarse, jugar
y su cuando un capacidad de proyecto adaptación no funciona lo que como podría se esperaba. facilitar una Lo negociación. normal es que haya movimientos mantiene tanto en firme. salidas El anuncio como en de llegadas. Anselmi como La nuevo directiva entrenador del Elche está trabajando no a pasó marchas desapercibido forzadas para la armar un afición plantel del más Cruz Azul. competitivo Y rápidamente se equilibrado, generó y una sobre ola de todo, comentarios que pueda en redes cumplir con las sociales. expectativas. Buena parte de que estas año tras reacciones año tuvieron un pesan tono sobre una crítico institución tan hacia la grande como figura el del Cruz Azul. entrenador. Los Recordando reflectores la están forma en que se encendidos. dio su salida Los del club rumores celeste en su no momento paran de circular. Algunos Y los usuarios aficionados lo acusaron de cementeros tener un están discurso atentos distinto a cada información según que el club sale. en el que Es se momento de encuentra. reconstruir, Mientras que de otros tomar directamente decisiones bromearon difíciles y de apostar sobre por cuánto nombres tiempo durará en que su de nuevo semestre cargo de decepciones. antes de que el Deja club tu like y español tu decida comentario prescindir de sus sobre servicios. todos los temas. En alusión a la Vamos fama a de comenzar mercenario hablando que algunos primero sectores le sobre el adjudican al contexto de entrenador esta en reestructuración que distintos está países viviendo donde la ha trabajado. máquina. La temporada En mi que opinión, acaba de terminar más dejó allá un de las sabor amargo, críticas hacia sin Anselmi títulos, como persona ni o alegrías. como profesional. Y eso en un Lo club como el importante Cruz para Azul Cruz simplemente no se puede este tolerar. momento Por eso estamos es el viendo aspecto este terremoto de cambios futbolístico que se y avecina económico de la para situación. el clausura Si efectiva, 2026. mente se concretan Además, una o dos salidas hay un hacia detalle el que Elche. complica las cosas. Esto representaría y es tanto el exceso un de ingreso jugadores económico relevante en el para las mediocampo. arcas del club Una como situación que proyección genera problemas de internacional rotación importante y que al final para termina dos afectando jugadores el rendimiento que se colectivo. formaron en la Martín cantera Barini, celeste. El nuevo considero técnico que, del Necaxa, en términos fue muy generales, claro al decir este que es tipo de normal que operaciones algunos jugadores suelen salgan, ser que positivas es muy para común todas en las el partes fútbol. involucradas. Lo más El club importante recibe dinero, es aprovechar que puede al máximo reinvertir el en el plantel que se plantel. tiene, Los jugadores construir el acceden a equipo una más experiencia, competitivo una posible. liga de mayor Yo exigencia. creo que Barini tiene razón y la marca en ese Cruz sentido, Azul gana visibilidad, porque a veces, como los formador clubes de se talento complican que luego con triunfa planteles en el demasiado extranjero. grandes. Eso sí, Y al final nadie también es cierto que está perder a dos contento. centrales Ahora de la vamos a calidad hablar de sobre Piovi las y salidas en la ya misma están ventana confirmadas podría y representar las un que problema podrían serio concretarse para la en los profundidad próximos defensiva días. del plantel. La primera baja por lo que que habrá que sacudió estar al atentos ambiente a cementero qué tipo de fuera refuerzos de Ángel Sepúlveda, llegarían, quien se va va a a cubrir cubrir esas en un posibles movimiento bajas. que ya es una Será un realidad. tema, pero no Para es el seguir de único que cerca hace las maletas en las próximas porque semanas. Mateusz Bagash Sobre también todo quiere porque salir el del mercado club. europeo, Según César Caballero, suele acelerarse el propio considerablemente. mediocampista polaco Medida le comunicó que a se la acerca el directiva su inicio deseo de las de buscar pretemporadas. nuevos series. Ahora bien, necesita más hablando de minutos de jugadores para que tener despiertan chances de interés estar desde Europa. en la selección Hay de otro Polonia de nombre cara que al volvió Mundial a estar en el 2026. centro de la conversación pero la cosa no durante las termina últimas ahí, horas. porque según Aunque en Fernando este Esquivel, caso no se trata de un jugador actual de Cruz Azul, sino de un exjugador que sigue teniendo un vínculo económico con el club. Estamos hablando de Roberto Alvarado, conocido popularmente como Piojo, quien fue campeón con Cruz Azul en el torneo Guardianes 2021, entre otros títulos, y que actualmente es una de las figuras de Chivas de Guadalajara. Alvarado fue titular con la selección mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026, disputado ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, y tuvo una participación clave en el desarrollo del encuentro. El delantero dio una asistencia de gran calidad para el segundo gol del combinado mexicano, anotado por Raúl Jiménez. Una jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales y que generó elogios desde distintos sectores del fútbol internacional. Vale la pena recordar que Alvarado suele ser un jugador frecuentemente criticado, tanto por parte de la prensa como de los aficionados, por lo que esta actuación destacada en un escenario de la magnitud de un mundial tuvo un impacto especialmente positivo en su imagen. Entre los elogios que recibió Alvarado tras esta actuación, hubo uno que generó particular atención dentro del entorno de Cruz Azul. Se trata de un comentario realizado por un reconocido analista y scout basado en Alemania, que sigue de cerca el desarrollo del mundial y que suele compartir reportes detallados sobre jugadores en sus redes sociales. Este observador destacó distintas virtudes del juego de Alvarado, entre ellas su primer toque, su control de balón y su capacidad para desenvolverse con criterio en espacios reducidos, calificando su actuación de manera muy positiva. La repercusión de este comentario fue inmediata, y rápidamente surgieron preguntas dentro de la comunidad celeste sobre si Cruz Azul todavía conserva algún tipo de participación económica en los derechos del jugador, y en caso de que así sea, ¿cuánto dinero podría recibir el club si en algún momento se concreta una transferencia hacia el extranjero? De acuerdo con información publicada por el diario Record, la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Según esta fuente, Adrián Esparza Oteo y Carlos Córdoba, ambos directivos vinculados a Cruz Azul, mantienen actualmente el 50% de los derechos económicos de Roberto Alvarado, mientras que el otro 50% pertenece a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, es importante aclarar que la totalidad de los derechos federativos del jugador está en manos del Club Deportivo Guadalajara, lo que significa que cualquier decisión relacionada con una eventual venta
ya sea hacia el extranjero o hacia otro club de la Liga MX. Depende exclusivamente de la directiva rojiblanca. Cruz Azul, en este sentido, no tiene poder de decisión sobre el futuro del jugador, pero sí tiene un interés económico directo en lo que pueda ocurrir. En términos numéricos, si en algún momento se llegara a concretar una transferencia de Alvarado hacia Europa o hacia cualquier otro destino, Cruz Azul tendría derecho a recibir la mitad de lo que se obtenga por ese porcentaje de participación. Actualmente, Alvarado cuenta con una cláusula de rescisión fijada en $15 millones dentro de su contrato con Chivas, aunque su valor de mercado, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, se ubica en aproximadamente $8 millones. Esta diferencia entre la cláusula y el valor de mercado real suele ser habitual en el fútbol mexicano, y normalmente significa que, en caso de una negociación, el monto final terminaría ubicándose más cerca del valor de mercado que del monto establecido en la cláusula. Resulta interesante recordar también que, hace aproximadamente un año, se llegó a especular con la posibilidad de que el propio Cruz Azul intentara hacerse con los servicios de Alvarado, en lo que habría sido un regreso del jugador al club donde se formó y donde consiguió sus primeros títulos como profesional. Sin embargo, esa posibilidad terminó siendo descartada por distintos motivos, y el delantero continuó su carrera en Chivas, donde sigue siendo una pieza importante dentro del esquema de su entrenador. Pensando en el contexto actual, considero que una actuación destacada de Alvarado durante el resto del Mundial podría reactivar el interés de algún club europeo en sus servicios, especialmente si continúa mostrando el nivel que exhibió en el partido ante Sudáfrica. En ese escenario, Cruz Azul tendría la posibilidad de recibir un ingreso económico adicional, sin haber movido absolutamente nada en el último tiempo, simplemente por haber conservado ese porcentaje de derechos económicos producto de operaciones pasadas. Eso sí, todo dependerá en última instancia de la decisión que tome Chivas, ya que es el club que tiene en sus manos la decisión final sobre cualquier negociación relacionada con el futuro del delantero. Por el momento, lo único cierto es que el nombre de Alvarado volvió a sonar con fuerza en el entorno celeste, y que cualquier movimiento relacionado con su carrera será observado de cerca por la afición de Cruz Azul, no solo por cariño hacia un exjugador campeón, sino también por el interés económico directo que el club todavía conserva. Cambiando nuevamente de tema, pero sin dejar de hablar de jugadores con proyección internacional, hay otra historia que está generando bastante expectativa entre la afición celeste, y que tiene como protagonista a uno de los jóvenes más prometedores de las categorías formativas del club. Se trata de Emiliano Castañeda, un delantero centro de apenas 17 años, que la próxima temporada continuará formando parte de la categoría sub-19 de Cruz Azul, y que en este momento se encuentra en Inglaterra realizando una prueba que podría ser determinante para el futuro de su carrera. Según información compartida por el periodista Yediel Pacheco, Castañeda se encuentra actualmente en el Reino Unido para realizar una prueba con el Queen's Park Rangers, equipo que milita en el Championship, la segunda división del fútbol inglés. Este periodo de evaluación comenzó el lunes 15 de junio, y de acuerdo con la misma fuente, se trataría inicialmente de una prueba de una semana de duración, con la posibilidad de que ésta se extienda, dependiendo del rendimiento que muestre el joven delantero durante esos días. Resulta interesante mencionar que Castañeda no es el único futbolista mexicano que se encuentra actualmente en este proceso de evaluación con el club inglés, ya que Liu Sánchez, un jugador joven proveniente de las categorías inferiores del club Pachuca, también forma parte de este grupo de jugadores a prueba. Para entender mejor la magnitud de esta oportunidad, vale la pena repasar el perfil de Emiliano Castañeda. El delantero nació en Huixquilucan de Degollado, en el Estado de México, y cumplirá 18 años el próximo 14 de julio, por lo que técnicamente todavía es menor de edad. Se desempeña como delantero centro, una posición de gran responsabilidad dentro de cualquier equipo, y ha mostrado condiciones llamativas a pesar de su corta edad. Durante el reciente torneo Clausura 2026, Castañeda formó parte del plantel sub-19 de Cruz Azul a pesar de tener apenas 17 años. Una situación que de por sí ya representa un dato relevante sobre la confianza que el cuerpo técnico de esa categoría tiene en él. En ese torneo, el delantero anotó 4 goles en 17 partidos disputados,
participando en aproximadamente el 65% de los minutos disponibles para su equipo. Una cifra que demuestra que no se trató de apariciones esporádicas, sino de una participación constante dentro del esquema. En el torneo Apertura anterior, Castañeda ya había sumado 9 presencias dentro de esa misma categoría, aunque en aquel momento, la mayoría de sus minutos llegaron desde el banco de suplentes, ingresando como recambio durante el desarrollo de los partidos. Esto sugiere una progresión interesante en su rol dentro del equipo, pasando de ser una opción de relevo a convertirse en una pieza con más protagonismo en el torneo siguiente. Además de su participación en las categorías formativas de Cruz Azul, Castañeda también ha tenido pasos por la selección mexicana en la categoría SV-17 y ha destacado particularmente el SV-19, donde llegó a promediar 4 goles cada 400 minutos disputados, una cifra que llamó la atención de distintos observadores del fútbol juvenil mexicano. En cuanto a su representación, el joven delantero está vinculado a la agencia VS Sinergia, una de las agencias que suele trabajar con jóvenes talentos del fútbol mexicano que buscan proyectarse hacia el extranjero. Aunque Castañeda todavía es menor de edad, la máquina cementera se prepara para dar un giro de buena parte de lo que fue una temporada para el olvido, que sigue cuando arrancó el cualquier movimiento relacionado con los jugadores formados, pero la realidad terminó siendo muy diferente, especialmente ahora cuando se trata de oportunidades en ligas tan competitivas como el fútbol inglés. Porque las decisiones ya se están tomando representan una excelente noticia para cara a Clausura 2026. Independientemente de cuál sea el fracaso final de la prueba, dejó claro el simple hecho de que un club del Championship inglés y cuando un proyecto, una liga conocida por su nivel como se esperaba y competitivo, lo normal es que haya movimientos tanto en salidas delantero de apenas 17 años proveniente de las fuerzas marchas forzadas para armar un plantel más competitivo, el trabajo de formación más equilibrado que se realiza y sobre todo en el club sigue dando resultados y generando que año tras más allá de las fronteras sobre una institución tan grande como evaluación resulta positiva. Los reflectores están encendidos y se ha ido avanzando con alguna propuesta no paran de circular. Sería un paso enormemente significativo. Están atentos a la carrera de información que sale. Ya es momento de jugadores mexicanos de tomar decisiones difíciles, tienen la oportunidad de probar nombres, un club que devuelvan la competitividad al equipo. La pregunta hay que ser cautos con este tipo de situaciones. Es simple pero contundente. Una prueba de una semana logrará la directiva armar un plantel capaz de pelear por el título. Y son muchos los factores semestre de que pueden influir en la decisión final del comentario sobre desde el nivel de adaptación física. Vamos a comenzar hablando primero puramente sobre el contexto relacionadas con el sistema de juego que utiliza el equipo. La temporada que acaba de terminar dejó un sabor amargo más allá del resultado y alegrías. Este tipo de oportunidades como el Cruz Azul suelen marcar no se puede tolerar. Por eso estamos viendo este terremoto de cambios, ya sea porque finalmente se concreta una Clausura 2026 o porque la experiencia le sirve para entender qué nivel de exigencia existe en el fútbol europeo y es el exceso de jugadores y qué aspectos debe mejorar en el mediocampo para dar ese salto. Una situación que genera problemas de rotación en caso de que en algún final termina afectando el rendimiento real del QPR por los servicios de Castañeda. El nuevo técnico del Necaxa será interesante observar. Fue muy claro al decir que es normal tener algunos porcentajes de los derechos económicos, que es muy común en el fútbol, tal como ocurre actualmente. Lo más importante con el caso de aprovechar al máximo el plantel, ya que esto podría representar un beneficio adicional para las finanzas del club. Yo creo que Varini tiene razón en ese de desprenderse porque a veces del vínculo con los clubes se complican con planteles demasiado grandes. Esta ventana de transferencias y al final nadie está resultando especialmente. Ahora vamos a hablar sobre la salida azul, que ya todo indica que las próximas semanas y las que podrían seguirán trayendo novedades en los próximos días. La primera baja que sacudió a la salida confirmada de Mauro de Ángel Sepúlveda hacia Necaxa, quien se va al Chivas en un movimiento que ya es un descontento entre la afición, pero no es el único que hace a la necesidad, porque Mateusz Bagas también quiere salir de posición, según César Caballero, y a la sensación de que el propio mediocampista polaco, un jugador formado a la directiva su deseo de buscar haber tenido una oportunidad real, necesita más minutos de juego. Por otro lado, está el panorama relacionado con Polonia de cara a Aldos 2026. Dos defensores centrales, pero la cosa no termina que podrían terminar reencontrándose con Martín Anselmi, ahora al frente del Elche, en operaciones que podrían representar tanto un ingreso económico importante de la Cruz Azul como una proyección europea significativa para ambos jugadores. A esto se suma el renovado interés generado por Roberto Alvarado tras su destacada actuación en el partido inaugural del Mundial 2026, lo que reabrió la conversación sobre los derechos económicos que Cruz Azul todavía conserva sobre el delantero de Chivas y sobre el dinero que el club podría llegar a recibir en caso de una eventual venta hacia el extranjero. Y finalmente,
está el caso de Emiliano Castañeda, el joven delantero de apenas 17 años, que actualmente se encuentra realizando una prueba con el Queen's Park Rangers en Inglaterra, una oportunidad que, de concretarse, podría abrirle las puertas del fútbol europeo a uno de los talentos más prometedores de las categorías formativas celestes. Todos estos temas, más allá de sus diferencias evidentes, terminan compartiendo un mismo eje central: el rol que ocupan las fuerzas básicas y los jugadores formados en casa, dentro del proyecto deportivo de Cruz Azul. Mientras una parte de la afición siente que estos talentos no reciben las oportunidades que merecen dentro del primer equipo, otra parte ve en estas salidas, préstamos y pruebas en el extranjero, una forma de proyección que, eventualmente, podría traducirse en beneficios tanto deportivos como económicos para el club. Lo cierto es que, en las próximas semanas, varias de estas situaciones deberían empezar a definirse con mayor claridad. Y será fundamental seguir de cerca cada uno de estos movimientos para entender realmente hacia dónde apunta la planificación celeste de cara a la próxima temporada. Por ahora, lo único seguro es que el mercado de pases de Cruz Azul está lejos de ser un tema tranquilo, y que tanto las salidas confirmadas como los rumores de venta y las pruebas en el extranjero seguirán siendo protagonistas absolutos de la conversación entre la afición durante los próximos días.